El sol de la mañana pintaba vetas doradas sobre los suelos de mármol de la Basílica de San Pedro. El Papa León XIV caminaba lentamente por la iglesia vacía, sus pasos resonando en el vasto espacio. Se acercaba la Pascua y tenía algo especial en mente. El Papa amaba la música más que cualquier otra cosa en su trabajo. De joven, antes de ser sacerdote, tocaba el piano y componía canciones. Ahora, como líder de la Iglesia Católica, encontraba una gran paz en los hermosos himnos y la música sacra que llenaban el Vaticano a diario. El cardenal Martínez lo encontró de pie cerca del altar, contemplando la magnífica cúpula. Su santidad, el cardenal dijo en voz baja, ha pedido verme. El Papa León XIV se giró con una suave sonrisa. Sus ojos brillaban de emoción, algo que el cardenal no había visto en meses. Sí, amigo mío. He estado pensando en nuestra celebración de Pascua de este año. Quiero hacer algo diferente, algo que toque el corazón de la gente de una manera nueva. El cardenal esperó pacientemente. Conocía al Papa desde hacía 20 años y reconoció esa mirada. Cuando el Papa León XIV tenía una idea, solía ser algo maravilloso e inesperado. Quiero invitar a un pianista a tocar con nuestro coro, dijo el Papa. No a cualquier pianista, sino a alguien verdaderamente talentoso, alguien que pueda unir la belleza de la música clásica con nuestras tradiciones sagradas. El cardenal Martínez arqueó las cejas. Eso es inusual, su santidad. Nunca hemos tenido un músico secular tocando durante nuestras celebraciones de Pascua. Exactamente, respondió el Papa, caminando hacia el piano que estaba cerca del altar. Tocó las teclas suavemente y una suave nota resonó por la iglesia. La música es un don de Dios, ya sea que se toque en una sala de conciertos o en una catedral. Creo que la buena música puede ayudar a las personas a sentirse más cerca de Él. Divino. El Papa había estado leyendo sobre un joven pianista italiano llamado Aleandro Marchetti. Los periódicos lo llamaban un genio. Los críticos decían que podía hacer que el piano cantara como un ángel o llorara como un corazón roto. Sus conciertos en Roma, Milán y París siempre agotaban las entradas. La gente viajaba desde lejos solo para escucharlo tocar. He estado siguiendo la carrera de Aleandro Marchetti, continuó el Papa. Solo tiene 28 años, pero su talento es extraordinario. Creo que una invitación del Vaticano sería un honor que no podría rechazar. El cardenal Martínez parecía preocupado. Su santidad, ¿sabemos algo sobre el carácter de este joven, sus creencias? A veces, estos artistas pueden ser impredecibles. El Papa hizo un gesto con la mano. Con desdén. Dios obra a través de todas las personas, amigo mío. Si este joven ha sido bendecido con tanto talento, seguramente lo usará con respeto y reverencia cuando venga a la casa de Dios. Esa tarde, el Papa estaba sentado en su estudio privado, escribiendo la invitación. Él creía que las cartas personales significaban más que documentos formales. La carta estaba escrita en un hermoso papel membretado del Vaticano, con el sello papal impreso en lacre caliente en la base. Querido maestro Marchetti, comenzaba la carta, le escribo con gran admiración por sus extraordinarios dones musicales. Mientras nos preparamos para nuestras celebraciones de Pascua, me sentiría profundamente honrado si considerara actuar en la Basílica de San Pedro. Su talento traería gran alegría a los fieles y crearía un puente entre las artes clásicas y nuestras tradiciones sagradas. El Papa escribió sobre su visión del concierto. Imaginó a Alessandro interpretando piezas de Bach, Mozart y Beethoven, compositores que habían escrito música tanto para iglesias como para salas de conciertos. Sugirió que el pianista podría interpretar piezas solistas y también acompañar al coro del Vaticano en algunos de los himnos más bellos. La música siempre ha sido un camino hacia lo divino. El Papa escribió, su actuación no solo entretendría, sino que también inspiraría a la gente a sentir la presencia de Dios a través de la belleza y el arte. La carta fue enviada con un mensajero especial a el agente de Alessandro en Roma.
En cuestión de días, los periódicos de toda Italia publicaban la noticia. El Papa invita a un famoso pianista a un concierto de Pascua, rezaban los titulares. Tanto los amantes de la música como los feligreses estaban entusiasmados con este inusual acontecimiento. El director del coro del Vaticano, el maestro Geppe, estaba emocionado y nervioso al enterarse de la noticia. Llevaba 15 años dirigiendo el coro y nunca habían trabajado con un solista tan famoso. Los miembros del coro practicaron con más ahínco que nunca, buscando la perfección para esta ocasión especial. La hermana María, que tocaba el órgano en las misas diarias, dedicaba horas cada día a practicar piezas que pudieran complementar la interpretación de Alessandro. Había estudiado sus grabaciones y estaba maravillada con su habilidad técnica y su expresión emocional. Mientras tanto, en su apartamento con vistas al río Tíber, Alessandro Marchetti sostenía en sus manos la carta del Papa. Su agente, Franco, paseaba emocionado por la habitación. «Esto es increíble, Alessandro. ¿Sabes lo que esto significa para tu carrera? Una invitación personal del Papa. La publicidad por sí sola valdrá millones». Pero Alejandro no pensaba en el dinero ni en la fama. Al leer las palabras del Papa sobre la música como un camino hacia lo divino, algo se conmovió en su corazón. No era un sentimiento agradable. Era una ira, antigua y profunda, que había cargado durante 3 años. Su hermana Elena había fallecido en un hospital dirigido por monjas católicas. Tenía solo 25 años y había sido la persona más importante de su vida. El médico dijo que habían hecho todo lo posible, pero Alejandro culpó a la Iglesia. Creía que no se habían esforzado lo suficiente porque Elena era pobre y no podía pagar un mejor tratamiento. Desde su muerte, Alejandro había dejado de creer en Dios. Tocaba música con pasión y destreza, pero ya no había alegría en ella. Solo había dolor e ira que canalizaba en sus interpretaciones, haciéndolas poderosas pero frías. Ahora, al ver la invitación del Papa, Alessandro vio una oportunidad, no para honrar a Dios ni alegrar a la gente, sino para mostrar al mundo lo que realmente pensaba de la Iglesia y sus promesas de amor y compasión. «Acepto», le dijo a Franco con voz tranquila pero decidida. Franco aplaudió. «Maravilloso. Contactaré con el Vaticano inmediatamente para confirmar las fechas y discutir el programa». Pero Alejandro Marchetti ya estaba planeando algo muy diferente de lo que el Papa esperaba. Iría a la Basílica de San Pedro y tocaría música que recordaría a su hermana y a todos los que habían sufrido mientras la Iglesia se enriquecía y se hacía poderosa. Al atardecer, al ponerse el sol sobre Roma, el Papa León el Gemelo se arrodilló en su capilla privada, rezando por el éxito del concierto de Pascua. Pidió a Dios que bendijera las manos y el corazón de Alejandro para que su música acercara a la gente a la fe y la esperanza. Ninguno de los dos sabía que su encuentro cambiaría sus vidas para siempre. 3 semanas antes de Pascua, un coche negro con cristales tintados se detuvo a las puertas de la Ciudad del Vaticano. Alejandro Marchetti salió con un costoso traje oscuro y gafas de sol de diseño. Detrás de él venían su asistente, su representante y 2 hombres que llevaban su equipo de piano personal. Los guardias suizos de la puerta permanecieron firmes mientras revisaban los documentos. Les habían dicho que esperaran al famoso pianista, pero verlo en persona fue diferente. Alejandro se movía con la confianza de quien está acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala. El cardenal Martínez los recibió en la entrada del Palacio Apostólico. Se había puesto su mejor túnica roja para la ocasión y lucía su sonrisa más acogedora. El maestro Marchetti dio la bienvenida a la Ciudad del Vaticano. Su Santidad está muy emocionado por su visita. Alessandro estrechó brevemente la mano del cardenal, firme pero fría. «Gracias. Espero que el piano esté bien afinado. No puedo trabajar con instrumentos de baja calidad». La sonrisa del cardenal se desvaneció levemente. «Por supuesto, hemos preparado nuestro mejor piano para usted, y nuestro mejor técnico lo ha afinado esta mañana». Mientras caminaban por los pasillos adornados con obras de arte invaluables,
El asistente de Alessandro le susurró al oído: la acústica de este lugar es increíble. Su interpretación sonará increíble. Pero Alessandro no pensaba en la acústica. Observaba las decoraciones doradas de las paredes, las costosas pinturas y las estatuas de mármol. Toda esa riqueza, pensó, mientras personas como su hermana morían por no poder costear una atención médica adecuada. Al llegar a la capilla del cine, donde se realizaría el primer ensayo, Alessandro conoció al maestro Giuseppe en el coro del Vaticano. El director del coro era un hombre amable de unos 60 años, de cabello canoso y mirada dulce. Llevaba semanas preparándose para este momento. Maestro Marchetti, dijo Giuseppe con cariño, es un gran honor trabajar con usted. El coro ha estado practicando horas extra para estar listo para esta colaboración. Aleandro observó al grupo de cantantes, hombres y mujeres de diversas edades, todos vestidos con sencillas túnicas blancas. Lo miraban con admiración y entusiasmo. Algunos habían comprado sus grabaciones con su propio dinero y llevaban años escuchando su música. Déjame oírte cantar, dijo Aleandro sin devolver el saludo. Necesito saber con qué estoy trabajando. Los miembros del coro intercambiaron miradas rápidas. Estaban acostumbrados a presentaciones más educadas, pero querían causar una buena impresión. El maestro Giuseppe levantó las manos y comenzaron a cantar una de sus piezas más hermosas, una María. Sus voces llenaron la capilla con un sonido puro y sagrado. Cada cantante había sido elegido por su talento y se había formado durante años. Juntos, crearon armonías que habían conmovido a papas y peregrinos de todo el mundo. Cuando terminaron, Aleandro guardó silencio un largo rato. Luego negó con la cabeza. Demasiado simple, dijo. Esta música es de hace cientos de años. La gente de hoy quiere escuchar algo más sofisticado, más complejo. La hermana María, que había planeado tocar el acompañamiento de órgano, habló con suavidad. Pero maestro, estas piezas han traído consuelo y alegría a la gente durante siglos. Urías. Nos conectan con nuestras tradiciones y con Dios. Alessandro se giró para mirarla, sus ojos oscuros y fríos. Tradición, repitió la palabra como si le supiera amarga. La tradición es solo una excusa para no crecer, para no cambiar. Los más grandes compositores de la historia, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, rompieron tradiciones. Crearon cosas nuevas. El maestro Giuseppe intentó mantener la paz. Quizás podríamos fusionar ambos estilos. Podrías tocar algunas piezas clásicas y luego acompañarnos en algunos himnos tradicionales. Ya veremos, dijo Aleandro. Se acercó al piano y comenzó a tocar sin calentar. Sus dedos se movían por las teclas como un rayo, tocando una pieza por lista que era increíblemente difícil y dramática. La música era hermosa, pero también agresiva, mostrando su habilidad técnica de una manera que parecía destinada a intimidar en lugar de inspirar. Cuando terminó, el coro guardó silencio. Nunca habían escuchado a nadie tocar con tanta potencia y precisión, pero algo en la interpretación no encajaba en el espacio sagrado. Fue impresionante, pero no era reverente. Ese es el nivel de musicalidad al que estoy acostumbrado, dijo Alessandro, levantándose del piano. Espero que puedas alcanzar mis estándares. Durante los días siguientes, Alessandro asistió a varios ensayos, pero su actitud no mejoró. Lo criticaba todo. Dijo que la iglesia tenía demasiado eco para la música seria. Se quejó de que la pronunciación del latín del coro era anticuada. Sugirió que se debería cambiar todo el programa para incluir compositores más modernos. Los miembros del coro comenzaron a desanimarse. María, la cantante más joven, empezó a dudar de sus habilidades después de que Alessandro le dijera que su voz era amateur. Incluso el maestro Giuseppe, que ya había trabajado con solistas difíciles, se encontró cuestionando sus propias habilidades. Nos hace sentir pequeños, susurró Antonio, un tenor que llevaba 10 años cantando en el coro. Se supone que esto es una celebración de Pascua, pero actúa como si lo molestáramos.
La hermana María intentó animar a los demás. Quizás solo esté nervioso. Este también es un gran evento para él. Tocar en la Basílica de San Pedro es diferente a tocar en una sala de conciertos, pero en privado estaba preocupada. Había observado a Alessandra durante los ensayos y vio algo oscuro en sus ojos. Cuando miró las cruces y las obras de arte religiosas alrededor de la capilla, su expresión se endureció. Cuando el cardenal Martínez mencionaba oraciones o bendiciones, Aleandro se daba la vuelta o miraba su reloj con impaciencia. Una tarde, el representante de Aleandro, Franco, estaba tomando un café con el cardenal Martínez en los jardines del Vaticano. Franco intentaba calmar la tensión que se había acumulado. Aleandro es un perfeccionista, explicó Franco. Tiene estándares muy altos porque le importa mucho la música. A veces puede parecer exigente, pero es solo porque quiere que todo sea perfecto. El cardenal Martínez asintió cortésmente, pero estaba pensando en lo que había observado. Había visto a muchos artistas a lo largo de los años y generalmente podía distinguir entre el perfeccionismo y arrogancia. El comportamiento de Aleandro parecía ser algo completamente distinto. Esa noche, el Papa León XIV le preguntó al cardenal Martínez sobre los ensayos. Estaban paseando por el jardín privado del Papa, donde le gustaba rezar y reflexionar por las noches. ¿Cómo se está adaptando nuestro joven pianista a trabajar con el coro?, preguntó el Papa. El cardenal Martínez dudó. No quería preocupar al Papa, pero también sentía que debía ser honesto. Su santidad, debo admitir que trabajar con el maestro Marchetti es un reto. Parece tener muy poco respeto por nuestras tradiciones o nuestros músicos. El Papa se detuvo y miró a su viejo amigo. ¿Qué quiere decir? Critica todo lo que hacemos. Actúa como si nuestra música sacra fuera de alguna manera inferior a la música profana. Los miembros del coro empiezan a sentirse desmoralizados. El Papa León XIII guardó silencio un momento considerando esta noticia. Esperaba que traer a Alessandro al Vaticano fuera un puente entre diferentes mundos musicales. No lo había hecho. Problemas esperados. Quizás simplemente esté abrumado, dijo finalmente el Papa. Venir al Vaticano puede ser intimidante incluso para alguien famoso. Démosle más tiempo para que se adapte. Pero el cardenal Martínez no estaba convencido de que el tiempo solucionaría el problema. Había visto cómo Alessandro miraba las obras de arte religiosas, cómo evitaba el contacto visual durante las oraciones, cómo parecía erizarse cada vez que alguien mencionaba la fe o a Dios. Mientras tanto, Aleandro estaba en su habitación de hotel haciendo una videollamada a su amigo Marco en Milán. Marco también era músico, pero tocaba en bandas de rock y nunca le había gustado la música clásica. ¿Qué tal tocar para el Papa?, preguntó Marco con una sonrisa burlona. ¿Disfrutas de todo el ambiente sagrado?, rió Aleandro con amargura. Es exactamente lo que esperaba. Ancianos ricos con túnicas elegantes fingiendo ser humildes mientras viven en un palacio lleno de oro. Y los músicos aquí son tan ingenuos. ¿De verdad creen? Eva creía que cantar canciones antiguas es, de alguna manera, sagrado. ¿Vas a seguir adelante con el concierto?, preguntó Marco. Siempre podrías enfermarte y cancelarlo. La expresión de Aleandro se tornó seria. Oh, lo haré, pero no como esperan. Con el paso de los días, el plan de Alessandro se fue aclarando. Usaría el concierto de Pascua para mostrar a la gente lo que realmente pensaba sobre la Iglesia y sus promesas. Tocaría música que los impactaría, música que los haría cuestionar sus creencias. El coro continuó ensayando, esforzándose al máximo por trabajar con su difícil artista invitada. No tenían ni idea de que Alessandra planeaba convertir su santa celebración en algo muy diferente. El Papa León XIV seguía rezando por el éxito del concierto. Creyendo que la música uniría a la gente en la fe y la alegría, no tenía ni idea de que su invitado planeaba aprovechar la ocasión para atacar todo lo que el Papa consideraba sagrado. Faltaba solo una semana para la Pascua. El domingo de Pascua llegó con cielos despejados y un sol radiante. La Basílica de San Pedro nunca había lucido tan hermosa.
Miles de lirios blancos decoraban el altar y una luz dorada se filtraba a través de las antiguas vidrieras. Esa noche sería el concierto especial que el Papa Leopoldo había planeado con tanta ilusión y entusiasmo. A las 6 de la tarde, la basílica estaba repleta de gente. Cardenales con sus hábitos rojos se sentaban en las primeras filas. Embajadores de muchos países habían acudido para escuchar al famoso pianista. Donantes adinerados de la iglesia lucían sus mejores galas y joyas. Pero también había gente común, familias que habían ahorrado para comprar entradas, peregrinos ancianos que habían viajado desde lejos y jóvenes estudiantes amantes de la música clásica. El coro del Vaticano estaba listo con sus hábitos blancos, nervioso pero emocionado. Habían practicado durante semanas, aunque trabajar con Aleandro había sido difícil. El maestro Giuseppe los había animado a centrarse en su amor por la música y su fe, más que en la actitud del pianista. La hermana María estaba sentada al órgano, con las manos ligeramente temblorosas de anticipación. Había elegido piezas especiales para complementar la interpretación de Aleandro, música que crearía un puente entre su estilo clásico y las tradiciones sagradas. El Papa León XIII entró por una puerta lateral, vestido con una sencilla túnica blanca. El público se puso de pie y aplaudió mientras caminaba hacia su silla cerca del altar. Su rostro reflejaba la dulce alegría que siempre sentía durante las celebraciones importantes. Llevaba meses esperando esta noche. El cardenal Martínez estaba sentado junto al Papa, pero su expresión era más de preocupación que de alegría. Durante el ensayo final de esa tarde, notó algo extraño en el comportamiento de Aleandro. El pianista había estado inusualmente callado, casi reservado. Cuando le preguntaron sobre el programa final, Aleandro dijo: «Créanme, será inolvidable». Aleandro subió al escenario con un smoking negro que le daba un aspecto elegante pero también amenazante. El público aplaudió con fuerza. Muchos habían comprado sus grabaciones o lo habían visto actuar en salas de conciertos. Esperaban una velada de hermosa música que les levantara el ánimo y fortaleciera su fe. El pianista hizo una reverencia al público, luego al Papa León XIII, pero su reverencia fue superficial y breve, no la profunda y respetuosa reverencia que se hacía tradicionalmente al recibir al Papa. Algunos del público lo notaron, pero la mayoría estaba demasiado emocionada para prestar atención. Alessandro se sentó ante el hermoso piano de cola que había sido preparado especialmente para él. El instrumento brillaba bajo las luces, su superficie negra reflejaba las decoraciones doradas de la basílica. Toda la iglesia guardó silencio, esperando las primeras notas de lo que esperaban que fuera una interpretación sagrada e inspiradora. Pero en lugar del suave comienzo de una pieza de Bach o una sonata de Mozart, los dedos de Alessandro golpearon las teclas con una fuerza agresiva. La música que llenó la basílica era áspera, discordante y completamente inapropiada para un ambiente eclesiástico. Era una pieza que él mismo había compuesto, llena de ira y rebeldía. El público permaneció sentado, conmocionado y confundido. No se trataba de música clásica ni sacra. Era algo oscuro y perturbador que parecía atentar contra la paz y la santidad del espacio. Algunos miraban a su alrededor con nerviosismo, preguntándose si habían malinterpretado qué tipo de concierto se suponía que era. El Papa León XIII se inclinó hacia adelante en su silla, con el rostro desprendiendo sorpresa y preocupación. Esto no era lo que habían discutido durante las reuniones de planificación. El cardenal Martínez se aferró a los brazos de su silla, palideciendo al darse cuenta de que algo iba muy mal. Los miembros del coro se miraron alarmados. Esta no era la música con la que habían ensayado. El maestro Josep levantó ligeramente la mano, sin saber si intentar indicar a sus cantantes que se unieran o esperar a ver qué pasaba. Aleandro tocó durante varios minutos, con la música cada vez más fuerte y agresiva. De repente, se detuvo. Se levantó se sentó en el banco del piano y se giró hacia el público. El silencio en la basílica era completo e incómodo. «Damas y caballeros», dijo Aleandro, y su voz se oyó con claridad por el sistema de sonido de la iglesia.
Vinieron esta noche esperando escuchar música hermosa que los hiciera sentir cerca de Dios. Pero tengo algo diferente que compartir con ustedes. El cardenal Martínez comenzó a levantarse, pero el Papa León XIII le puso una mano suave en el brazo, indicándole que esperara. El rostro del Papa estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Estoy aquí esta noche no para honrar a su Dios, sino para honrar la memoria de mi hermana Elena, continuó Aleandro, con la voz cada vez más fuerte y amarga. Murió hace 3 años en un hospital administrado por su iglesia. Tenía 25 años, era hermosa, talentosa y llena de vida, pero también era pobre. El público escuchó en un silencio atónito. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Otros miraban al Papa, preguntándose cómo reaccionaría ante este ataque inesperado. Las monjas que dirigían el hospital nos dijeron que harían todo lo posible por salvarla. La voz de Aleandro resonó en el espacio sagrado. Hablaron del amor y la compasión de Dios. Rezaron junto a su cama. Pero cuando llegó el momento de tratamientos costosos, cuando llegó el momento de luchar de verdad por su vida, de repente no había dinero disponible. La mirada de Aleandro se posó en el Papa León XIII entre el público. Mientras tanto, esta iglesia se asienta sobre miles de millones de dólares en arte, oro y bienes raíces. Viven en palacios mientras personas como mi hermana mueren por no poder pagar una atención médica adecuada. Los guardias suizos cerca de las salidas comenzaron a avanzar. Pero el Papa León XIV levantó ligeramente la mano, señal para que se detuvieran. El rostro del Papa estaba serio, pero parecía decidido a dejar que Aleandro terminara de hablar. Invitan a artistas como yo para parecer cultos y sofisticados, continuó Aleandro. Quieres usar nuestros talentos para que la gente olvide tus fracasos y tu hipocresía. Pero no seré parte de tu espectáculo. Alessandro volvió al piano y comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, la música era una versión retorcida y sarcástica de una María, uno de los cantos más sagrados de la tradición católica. La tocó de una manera que se burlaba de su belleza, convirtiendo la suave melodía en algo crudo e insultante. Algunos del público se quedaron sin aliento. Otros apartaron la mirada, incapaces de presenciar este ataque a su himno más querido. Varios peregrinos ancianos comenzaron a llorar, sintiendo como si algo precioso estuviera siendo destruido ante sus ojos. El cardenal Martínez no pudo contenerse. Se levantó e hizo un gesto urgente a los guardias suizos. «Detengan esto inmediatamente», susurró a uno de los guardias que estaba cerca de él. Pero el Papa León XIV extendió la mano, agarró la túnica del cardenal y lo devolvió suavemente a su asiento. El rostro del Papa estaba pálido y sus manos temblaban levemente, pero su voz era firme. «Espera», susurró. «Deja que termine». La interpretación de Aleandro de la María corrupta parecía eterna. Cada nota parecía un ataque a la fe y las tradiciones que el público apreciaba. Los miembros del coro se quedaron paralizados, sin saber si abandonar el escenario o intentar cantar para sobreponerse a la burla de Aleandro. Cuando finalmente terminó, Alessandro se levantó de nuevo y miró al público. «Esto es lo que pienso del amor de su Dios», dijo. «Esto es lo que pienso de la compasión de su iglesia. Mi hermana ha muerto, y todas sus oraciones y promesas no pudieron salvarla». El silencio que siguió fue el momento más incómodo que nadie en la basílica había experimentado jamás. 3.000 personas permanecieron sentadas inmóviles, apenas respirando, esperando a ver qué sucedería después. Aleandro sonrió fríamente y comenzó a caminar hacia el borde del escenario como si su trabajo hubiera terminado. Había dicho lo que vino a decir y había usado la invitación del propio Papa para humillar a la Iglesia frente a sus más importantes partidarios. El cardenal Martínez ya estaba haciendo señas a los guardias, con el rostro rojo de ira y vergüenza. Otros funcionarios del Vaticano se pusieron de pie, listos para escoltar a Alessandro y disculparse con el público conmocionado. Pero entonces el Papa León XIV comenzó a moverse. Lentamente, con cuidado, el anciano Papa se levantó de su silla.
Todas las miradas en la basílica se volvieron hacia él, esperando ver cómo reaccionaría el líder de la Iglesia Católica ante esta humillación pública. El rostro del Papa mostraba una profunda tristeza, pero también algo más. Algo que parecía casi comprensión. Comenzó a caminar hacia el escenario, con sus túnicas blancas ondeando tras él, mientras 3.000 personas contenían la respiración y esperaban a ver qué pasaba a continuación. Alessandro se había detenido y se había dado la vuelta, sorprendido de que el Papa se acercara a él en lugar de ordenarle que se fuera. Por primera vez esa noche, el pianista parecía inseguro de lo que iba a pasar. Había llegado la hora de la verdad. El silencio en la Basílica de San Pedro era tan absoluto que la gente podía oír sus propios latidos. 3000 pares de ojos observaban cómo el equipo del Papa León se dirigía lentamente hacia el escenario donde Aleandro Marchetti esperaba. La túnica blanca del anciano Papa parecía brillar bajo la luz dorada de la iglesia, pero su rostro reflejaba el peso de lo que acababa de suceder. El cardenal Martínez se levantó a medias de su asiento, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Quería llamar a la Guardia Suiza de inmediato, para que sacaran a Alessandro del espacio sagrado y salvar de alguna manera lo que quedaba de la velada. Pero la suave señal del Papa le indicó que esperara, que confiara en lo que estuviera a punto de suceder. Aleandro se quedó paralizado cerca del piano, sintiéndose inseguro. Había planeado este momento durante semanas, imaginando exactamente cómo humillaría a la iglesia y expondría lo que consideraba su hipocresía. Esperaba ira, indignación y una rápida expulsión por parte de la seguridad. Había deseado que lo arrastraran como a un mártir, demostrando así su punto sobre la falta de verdadera compasión de la iglesia. Pero este lento y deliberado acercamiento del Papa era algo inesperado. El rostro del anciano reflejaba tristeza, sí, pero también algo que parecía casi preocupación. No era la reacción que Alessandro esperaba, y lo hizo sentir inseguro por primera vez esa noche. El coro del Vaticano permanecía inmóvil con sus túnicas blancas, como estatuas congeladas en el tiempo. Las manos del maestro Josep aún estaban levantadas de cuando se preparaba para dirigir, pero ahora las mantenía allí como si temiera moverse. Sor María estaba sentada al órgano con lágrimas en los ojos, no de ira, sino de profunda tristeza al ver que su sagrada celebración se convertía en algo doloroso. Entre el público, las reacciones fueron muy diversas. Algunos funcionarios de la iglesia y donantes adinerados estaban furiosos, con el rostro rojo de indignación ante el insulto a su fe en el Papa. Querían justicia, castigo y un fin rápido a esta terrible escena. Pero otros, en particular algunos peregrinos comunes y jóvenes del público, reflexionaron sobre las palabras de Aleandro. Recordaron sus propias experiencias de pérdida, oraciones que parecían no tener respuesta, preguntas sobre el porqué del sufrimiento, si Dios era verdaderamente amoroso y todopoderoso. Una anciana en la tercera fila aferraba su rosario y susurraba oraciones, no por el castigo de Aleandro, sino por su sanación. Había perdido a su propio hijo años atrás y reconoció el lamento de un corazón roto bajo la ira del joven. Un joven sacerdote africano que visitaba Roma por primera vez observó la escena con fascinación, no con horror. En su país natal, había presenciado mucho sufrimiento y se había enfrentado a sus propias preguntas sobre la fe y la justicia. El dolor de Aleandro le resultaba familiar, aunque su expresión fuera impactante. El Papa León XIV llegó a las escaleras que conducían al escenario. Cada paso parecía eterno mientras toda la basílica esperaba a ver qué hacía. Sus piernas estaban viejas y los escalones altos, pero subía con paso firme, sin apartar la vista de Aleandro. Aleandro vio acercarse al Papa y sintió que su confianza flaqueaba. Había esperado ser el quien tuviera el poder en ese momento, el que hiciera acusaciones mientras otros se apresuraban a responder. Pero había algo en la serena determinación del Papa que cambió la energía en la sala. Su santidad, dijo Aleandro, con la voz menos firme que durante su discurso. He dicho lo que vine a decir. Supongo que quiere que me retiren ahora.
El Papa León Barwain llegó a lo alto de los escalones y se quedó frente a Aleandro. Los dos hombres estaban a solo unos metros de distancia. El Papa era más bajo y mayor, con el pelo blanco ralo y el rostro surcado por la edad. Aleandro era joven y fuerte, vestía su elegante smoking negro y aún se mantenía con la arrogancia de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos. La presencia del Papa, su disposición a acercarse en lugar de ordenarle que se alejara, había creado una nueva tensión en el espacio. «Hijo mío», dijo el Papa, con voz tranquila, pero que se oía claramente a través de la acústica de la iglesia. «Percibo un gran dolor en tus palabras esta noche». Aleandro se había preparado para muchas posibles respuestas, pero no para este suave reconocimiento de su sufrimiento. Había esperado ira, una actitud defensiva u órdenes autoritarias. El simple reconocimiento de su dolor lo tomó por sorpresa. «¿Dolor?», repitió Aleandro, con la voz cada vez más aguda mientras intentaba recuperar su postura agresiva. «Sí, me duele. Me duele porque tu iglesia fracasó, hermana mía. Me duele porque hablas de amor mientras la gente sufre. Me duele porque me invitaste a formar parte de tu espectáculo mientras ignorabas los verdaderos problemas del mundo». El Papa asintió lentamente, como si considerara cada palabra con cuidado. «Háblame de tu hermana», dijo. Esto tampoco era lo que Aleandro esperaba. Había venido a hacer acusaciones, no a conversar, pero algo en el tono del Papa, en su genuino interés. Le costaba mantener su postura agresiva. «Se llamaba Elena», dijo Aleandro, y su voz se fue apagando a pesar suyo. «Ella era todo lo bueno del mundo. Enseñó música a niños de barrios pobres. Fue voluntaria en albergues. Creía en ayudar a los demás y creía en su Dios». El cardenal Martínez, observando desde abajo, sintió que su ira comenzaba a mezclarse con compasión. Podía ver que el dolor de Alessandro era real, aunque su forma de expresarlo fuera inapropiada e hiriente. Enfermó a los 24 años. Aleandro continuó, con la mirada fija en un punto más allá del Papa, como si rememorara sus recuerdos. «Cáncer. Los médicos del Hospital Católico dijeron que harían todo lo posible. Dijeron que Dios proveería. Dijeron que debíamos tener fe». El Papa León XIV escuchó sin interrumpir. Su rostro mostraba genuina compasión por el sufrimiento del joven. «Durante meses, tuvimos fe». La voz de Aleandro se volvió más emotiva. Elena nunca se quejó, nunca perdió la esperanza. Rezaba todos los días. Agradeció a Dios incluso cuando sufría un dolor terrible. Confiaba en que su iglesia la cuidaría. El público pudo percibir el cambio en la voz de Aleandro. La ira seguía presente, pero en el fondo se percibía un dolor intenso e incurable. Pero cuando necesitó los tratamientos más caros, cuando necesitó medicamentos experimentales que podrían haberle salvado la vida, de repente no hubo dinero disponible. El hospital dijo que habían hecho todo lo posible. Dijeron que era la voluntad de Dios. Aleandro apretó los puños a los costados. La voluntad de Dios. Eso le dijeron a una mujer de 25 años que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Que era la voluntad de Dios que muriera mientras esta iglesia se asienta sobre miles de millones de dólares en arte y oro. El Papa León XIV asimiló estas palabras, sintiendo su peso. Pudo ver que la ira de Alessandro provenía del amor, del dolor desesperado de perder a un ser querido. Esto no era simplemente un ataque a la iglesia, sino el llanto de un corazón roto. El Papa observó la basílica, las decoraciones doradas y las obras de arte invaluables que Aleandro había mencionado. Por un momento, pareció verlos a través de los ojos del joven, a través de los ojos de alguien que había visto morir a un ser querido rodeado de tanta riqueza. «Lamento su pérdida», dijo el Papa simplemente. «Lamento su dolor y lamento que se sintiera abandonado por quienes deberían haberle ofrecido consuelo». Aleandro miró fijamente al Papa, sin saber cómo responder a este reconocimiento directo de su dolor. Había venido esperando una pelea, pero el Papa le ofrecía algo diferente,
algo que parecía peligroso para la ira cuidadosamente contenida de Aleandro. El silencio se prolongó, lleno de tensión y posibilidad. Todos en la basílica podían sentir que estaban presenciando un momento crucial, un punto de inflexión que determinaría si esta noche terminaría en división y amargura, o en algo completamente distinto. La mirada de Alessandro pasó del Papa al altar dorado, a las pinturas invaluables, a las ornamentadas decoraciones que los rodeaban. Luego, su mirada se posó en los miembros del coro. Gente común que había pasado semanas preparándose para celebraban su fe. A través de la música, y que ahora observaban cómo su celebración sagrada se convertía en algo que jamás habían imaginado. Por primera vez esa noche, Alessandro sintió un atisbo de incertidumbre sobre lo que había hecho. El silencio que siguió a las palabras de condolencia del Papa León Iborín pareció durar una eternidad. Aleandro permaneció inmóvil, mirando al anciano Papa que acababa de reconocer su dolor en lugar de defender a la Iglesia u ordenar su destitución. Esta amable respuesta fue completamente diferente de lo que Aleandro esperaba, y lo dejó confundido y vulnerable. El cardenal Martínez observaba desde abajo, su ira, dando paso lentamente al asombro ante la actitud del Papa. Conocía al Papa León XIV desde hacía 20 años, pero nunca lo había visto manejar una situación tan difícil con tanta serenidad y sabiduría. Las 3.000 personas del público contuvieron la respiración, presintiendo que algo importante estaba sucediendo en el escenario. Algunos todavía estaban enojados por el ataque de Alessandro a su fe, pero otros comenzaban a comprender que estaban presenciando algo más profundo que un simple conflicto entre un joven amargado y la Iglesia. El Papa León XIV se acercó un paso más a Alessandro, con movimientos lentos y pausados. Sus manos envejecidas, marcadas por manchas y arrugas, colgaban a sus costados en un gesto de franqueza más que de autoridad. «Hijo mío», dijo el Papa, con la voz cargada de genuina compasión, «no puedo devolverte a tu hermana. No puedo deshacer el dolor que has sufrido ni cambiar las decisiones que se tomaron durante su enfermedad. Pero quiero que sepas que tu ira no está cayendo en saco roto». Aleandro sintió que algo se quebraba en su pecho. Había construido su rabia como un muro alrededor de su corazón, usándola para protegerse de la terrible tristeza de perder a Helena. Pero las palabras del Papa, de alguna manera, se abrían paso a través de ese muro. Y Alessandro no estaba seguro de poder manejar lo que se escondía tras su ira. «No lo entiendes», dijo Alessandro con la voz ligeramente temblorosa. «Te sientas en tu palacio rodeado de lujo. Nunca has visto morir a un ser querido mientras te dicen que es la voluntad de Dios. Nunca has sentido la impotencia de no tener dinero cuando el dinero podría salvar una vida». El Papa León XIV asintió lentamente. «Tienes razón en que he vivido una vida privilegiada en muchos sentidos. Pero te equivocas en una cosa. He conocido la pérdida y he cuestionado el plan de Dios al enfrentarme a un sufrimiento que no podía comprender». El Papa se giró levemente, contemplando la vasta basílica con sus decoraciones doradas y sus obras de arte invaluables. Cuando era un joven sacerdote, antes de venir al Vaticano, trabajaba en una parroquia pobre del sur de Italia. Vi morir a niños por enfermedades que podrían haberse evitado. Tomé las manos de madres que lo habían perdido todo. Le pregunté a Dios por qué permitía tanto sufrimiento. A Leandra le sorprendió esta confesión. Había esperado que el Papa defendiera la riqueza de la Iglesia o hablara de misterios divinos que la gente común no podía comprender. En cambio, el Papa reconocía que él también había lidiado con preguntas sobre la fe y el sufrimiento. «Pero estando aquí esta noche, escuchando tu dolor, me doy cuenta de que quizás tú y yo no seamos tan diferentes». El Papa León XIV continuó: «Ambos hemos amado profundamente a alguien y ambos hemos sentido el terrible peso de la pérdida». El Papa miró directamente a los ojos de Aleandro. «La diferencia es que tu pérdida es reciente y dolorosa, mientras que la mía ha tenido tiempo de sanar. Pero sanar no significa olvidar, ni que las preguntas desaparezcan.
Aleandro sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, aunque luchó contra ellas. No había llorado desde el funeral de Helena hacía 3 años. Había convertido su dolor en ira porque la ira se sentía más fuerte que la tristeza, más poderosa que la desesperación. Ella creyó en ti, susurró Alessandre, con una voz apenas audible. Incluso cuando se estaba muriendo, creía que Dios la amaba. Rezó por los médicos, por las enfermeras, incluso por los administradores del hospital que nos dijeron que no había más dinero para su tratamiento. El Papa León XIII, por su parte, con los ojos llenos de lágrimas al escuchar esta descripción de la fe de Helena ante el sufrimiento. Parece una mujer extraordinaria, dijo el Papa. El tipo de persona que entendía lo que realmente significa el amor. Ella lo era, respondió Aleandro, y su ira fue reemplazada momentáneamente por la tristeza pura que había estado tratando de evitar. Ella era todo lo que yo no soy. Amable, indulgente, llena de esperanza, incluso cuando no había motivos para la esperanza. El público observó este intercambio con creciente fascinación. Lo que había comenzado como un ataque a la Iglesia se estaba convirtiendo en algo más parecido a una conversación entre dos personas que habían experimentado una profunda pérdida. El maestro Juspe, todavía de pie junto al coro, sintió lágrimas en sus mejillas. Como músico, comprendió que lo más hermoso la música a menudo surgía del dolor más profundo, y él comenzaba a comprender que la interpretación de Aleandro había sido una canción de dolor disfrazada de ataque. La hermana María, sentada al órgano, se encontró pensando en su propia vocación a la vida religiosa. Se había hecho monja en parte porque quería servir a Dios, pero también porque había experimentado sus propias pérdidas y cuestionamientos sobre la fe. El dolor de Alessandro le resultaba familiar, aunque su forma de expresarlo fuera impactante. El Papa León XIV se acercó aún más a Alessandro. Lo suficientemente cerca como para que su conversación se volviera más íntima, aunque aún audible para el público a través de la acústica de la iglesia. «Hijo mío», dijo el Papa con dulzura, «quizás permitirías que un anciano compartiera algo contigo». Aleandro lo miró con recelo, volviendo a sus ojos. «¿Qué quieres decir? ¿Música?», dijo el Papa simplemente. «Has compartido tu dolor con nosotros a través de tu música esta noche. Quizás yo podría compartir algo contigo a través de la mía». Aleandro miró al Papa confundido. «¿Tocas música?». Una sonrisa cruzó el rostro del Papa León XIV. Era la primera sonrisa que alguien le había visto desde que comenzó la velada. «Estoy lleno de sorpresas, al parecer. Antes de ser sacerdote, antes de dedicar mi vida a la iglesia, era músico. Tocaba el piano y componía canciones». Esta revelación provocó un murmullo en el público. Muy poca gente conocía la formación musical del Papa. Incluso el cardenal Martínez pareció sorprendido. «Dejé la música cuando hice mis votos», continuó el Papa. «Pensé que era un placer mundano que debía sacrificar por mi fe. Pero esta noche, al escuchar su dolor expresado a través de la música, me di cuenta de que tal vez estaba equivocado. Tal vez la música no sea algo a lo que renunciar, sino algo para compartir». Alessandro miró del Papa al piano y viceversa. «¿Quieren tocar aquí ahora? Si me lo permiten», dijo el Papa, «me gustaría tocar algo que escribí hace muchos años, antes de comprender esa alegría, y así. La fe, la duda y la concordia pueden coexistir en un mismo corazón». La petición fue tan inesperada, tan humilde, que Aleandro asintió sin decidirse. Se apartó del piano, observando cómo el Papa León XIV se acercaba al instrumento. El anciano Papa se sentó en el banco del piano, con su túnica blanca extendiéndose a su alrededor como las alas de una paloma. Observó las teclas un instante, como si recordara cómo colocar las manos. Luego, miró a Aleandro. «Esta pieza se llama La oración de Helena», dijo el Papa en voz baja. «Aunque la escribí mucho antes de saber el nombre de tu hermana. A veces pienso que Dios nos prepara para momentos que aún no podemos imaginar».
Cuando los dedos del Papa León XIV tocaron las teclas del piano, toda la basílica pareció contener la respiración. Nadie sabía qué esperar de ese momento, pero todos presentían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Las primeras notas que surgieron del piano fueron suaves y tentativas, como alguien que prueba su voz tras un largo silencio. Pero a medida que el Papa recuperaba la memoria, la música se hizo más fuerte y segura, llenando el espacio sagrado con una melodía que parecía hablar directamente al corazón humano. Alessandro estaba de pie junto al piano, escuchando una música como nunca antes había escuchado. Mientras los dedos del Papa León XIV se movían sobre las teclas del piano, algo mágico comenzó a suceder en la Basílica de San Pedro. La música que surgió no se parecía a nada que el público hubiera escuchado jamás de su Papa. Era clásica en su estructura, pero profundamente personal en su emoción, técnicamente hábil, pero llena de un sentimiento humano puro. La pieza comenzó suavemente, casi como una oración susurrada. La melodía era sencilla pero evocadora. Hablando de anhelo y esperanza mezclados con incertidumbre, Alessandro se quedó paralizado junto al piano, impactado no solo por la habilidad musical del Papa, sino por la profundidad de la emoción en cada nota. El cardenal Martínez se inclinó hacia adelante en su asiento, con la boca ligeramente abierta por el asombro. En todos los años que conocía al Papa León XIV, nunca había visto esta faceta suya. Las manos del Papa se movían con la confianza de quien ha pasado años practicando, alguien para quien la música es su lengua materna. El coro del Vaticano observaba con asombro silencioso cómo su Papa revelaba este talento oculto. Giuseppe sintió lágrimas correr por su rostro al reconocer la sofisticada composición y la magistral interpretación. No se trataba de la simple interpretación de un aficionado, sino del trabajo de alguien que realmente entendía la música. La hermana María se sentó absorta ante el órgano. Como música, podía apreciar la destreza técnica requerida para lo que el Papa tocaba. Pero más que eso, podía escuchar la historia que se contaba a través de la música. Era una historia de pérdida y búsqueda, de preguntas sin respuestas fáciles, de fe puesta a prueba por el sufrimiento. La melodía se desarrollaba y se volvía más compleja a medida que el Papa seguía tocando. Sus dedos, a pesar de su edad, se movían con sorprendente agilidad por las teclas. Era evidente que no había olvidado su formación musical, incluso después de décadas de centrarse en sus deberes religiosos. Alessandro se sintió profundamente conmovido por lo que escuchaba. La música llegó a partes de su corazón que había mantenido reprimidas desde la muerte de Helena. Era como si el Papa comprendiera su dolor, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, y expresara esa comprensión a través del sonido. La pieza dio un giro hacia una sección más intensa con notas graves más profundas y ritmos más dramáticos. Esta parte de la música parecía representar la lucha y el cuestionamiento. La noche oscura del alma que llega cuando la fe se ve desafiada por la realidad. Alessandro reconoció este sentimiento de inmediato. Era la misma oscuridad en la que había estado viviendo durante 3 años. Entre el público, la gente comenzó a reaccionar de diferentes maneras. Algunos lloraron abiertamente, conmovidos por la inesperada belleza y honestidad de la actuación del Papa. Otros permanecieron en silencio, atónitos, tratando de procesar esta revelación sobre su líder espiritual. Algunos se encontraron pensando en sus propias pérdidas y luchas. Recuerdos afloraron gracias al poder emocional de la música. Un anciano en la quinta fila pensó en su esposa, quien había fallecido de Alzheimer 2 años antes. Había cuestionado la misericordia de Dios durante su largo declive, preguntándose por qué una mujer tan bondadosa tenía que sufrir tanta confusión y miedo. La música del Papa parecía reconocer que estas preguntas no eran signos de una fe débil, sino respuestas humanas naturales a una pérdida incomprensible. Una joven madre, con su bebé dormido en brazos, pensó en el hijo que había perdido por un aborto espontáneo antes de que éste naciera. Se había culpado a sí misma, había culpado a Dios y le había costado confiar en el amor divino. Cuando el amor parecía traer solo dolor,
La música le habló de la posibilidad de llevar consigo el dolor y la esperanza al mismo tiempo. La composición del Papa León XIV llegó a su sección más hermosa, una melodía que parecía elevarse por encima del dolor y el cuestionamiento previos. Pero esta no fue una simple resolución triunfal. En cambio, fue música, que reconocía el sufrimiento mientras buscaba algo más allá. No respuestas, sino aceptación, no certeza, sino paz. Aleandro sintió que su ira, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse mientras escuchaba. La música del Papa estaba logrando algo que años de terapia y medicación no habían podido lograr. Le estaba mostrando que su dolor podía transformarse en algo hermoso sin ser borrado. Que su amor por Elena podía seguir existiendo aunque ella ya no estuviera. Los aspectos técnicos de la interpretación del Papa fueron notables. Pero lo que más impactó a Alessandro fue la honestidad emocional. Esta no era música diseñada para impresionar ni para presumir de habilidad. Era música que provenía del corazón de alguien que había experimentado un sufrimiento real y había encontrado la manera de transformar ese sufrimiento en arte. A medida que la pieza se acercaba a su conclusión, la interpretación del Papa León XIII se volvió más suave, volviendo a la suave cualidad de oración del inicio, pero ahora la melodía llevaba consigo toda la complejidad y emoción que se había explorado en las secciones centrales. Era el mismo tema sencillo, pero profundizado y enriquecido por el camino recorrido. Alessandro se encontró pensando en Elena de una manera diferente a como lo había hecho en años. En lugar de centrarse solo en su muerte y la injusticia que supuso, comenzó a recordar su vida, su risa, su bondad, su inquebrantable creencia en la bondad de las personas, incluso cuando la decepcionaban. Las notas finales de la composición del Papa flotaban en el aire de la basílica como incienso, hermosas y etéreas. Cuando el último sonido se desvaneció, el silencio que siguió fue completamente diferente de la tensión incómoda que había llenado la iglesia antes. Era un silencio sagrado lleno de reverencia y asombro. El Papa León XV se sentó al piano un momento, con las manos apoyadas en las teclas y la cabeza ligeramente inclinada como si rezara. Cuando finalmente miró a Alessandro, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Escribí esa pieza hace 40 años», dijo el Papa en voz baja. «Después de perder a mi madre, también estaba enojado con Dios. Cuestioné todo lo que creía sobre el amor divino y la justicia. Pensé que convertirme en sacerdote me ayudaría a encontrar respuestas a mis preguntas». Aleandro escuchó atentamente, aún procesando lo que acababa de oír. «Pero aprendí que la fe no se trata de tener todas las respuestas», continuó el Papa. «Se trata de seguir amando y esperando, incluso cuando no entendemos por qué existe el sufrimiento. Tu hermana Elena lo sabía. Su fe no era ingenua. Era valiente». Aleandro sintió que algo se movía en su interior, como el hielo que comienza a descongelarse después de un largo invierno. Las palabras y la música del Papa habían tocado algo que había estado congelado en el dolor y la ira durante 3 años. «He estado enojado durante tanto tiempo», susurró Aleandro, con una voz apenas audible. No sabía cómo ser de otra manera. El Papa León XIV se levantó del piano y miró directamente a Alessandro. «La ira puede ser una forma de amor», dijo. «Tu ira proviene de cuanto amaste a tu hermana. Pero el amor también puede tomar otras formas». Como atraído por una fuerza invisible, Alejandro se acercó al piano. Se sentó y puso las manos sobre las teclas, sintiendo la calidez que aún le quedaba del toque del Papa. «¿Puedo?», preguntó Alejandro, mirando al Papa. El Papa León XIV asintió con una suave sonrisa. «Por favor». Alejandro comenzó a tocar, pero esta vez su música era completamente diferente a la que había interpretado esa misma noche. En lugar de ira y burla, sus dedos produjeron una melodía tierna y triste, pero también hermosa. Era una canción para Elena, una canción de amor, pérdida y la lenta posibilidad de sanar. El público observó con asombro cómo los dos hombres, el Papa y el pianista, compartían el piano y comenzaban a crear música juntos.
Mientras la suave melodía de Alejandro llenaba la Basílica de San Pedro, algo extraordinario comenzó a suceder. El Papa León XIII, todavía de pie junto al piano, escuchó un momento la música del joven y luego se sentó en silencio al otro extremo del banco. Sin decir palabra, comenzó a añadir armonías a la melodía de Alejandro, encontrando con sus dedos envejecidos las notas perfectas para complementar la interpretación del pianista. Los dos hombres, que momentos antes parecían estar en lados opuestos de una división imposible, ahora creaban música juntos. Las armonías del Papa realzaron la melodía de Alessandro, dotándola de profundidad y riqueza. Mientras la destreza técnica de Alessandro revitalizaba el estilo compositivo del Papa, el público observaba en silencio, atónito, cómo este dúo sin precedentes se desarrollaba ante ellos. Muchos tenían lágrimas en los ojos, conmovidos no solo por la belleza de la música, sino por la milagrosa transformación que presenciaban. Lo que había comenzado como una noche de humillación y conflicto se estaba convirtiendo en algo sagrado y sanador. Alejandro sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas mientras tocaba. Durante 3 años, había usado su talento musical como arma, canalizando su dolor en actuaciones que eran técnicamente perfectas, pero emocionalmente. Tenía mucho frío. Ahora, tocando junto al Papa, recordó por qué se había enamorado de la música. No se trataba de presumir ni de impresionar a la gente. Se trataba de conectar con algo más grande que él mismo. Mientras su dueto continuaba, Alessandro se encontró pensando en Elena de una manera nueva. En lugar de centrarse en su muerte y las circunstancias que la rodearon, comenzó a recordar su vida. Recordó cómo se sentaba a su lado cuando practicaba piano de niño, cómo tarareaba al ritmo de su interpretación incluso cuando cometía errores. Recordó su alegría cuando lo aceptaron en el Conservatorio de Música y lo orgullosa que se sintió cuando dio su primer concierto profesional. Elena nunca había sentido celos de su éxito ni se había amargado por su vida, más modesta, enseñando música a niños. Simplemente amaba la música por sí misma, y le encantaba ver a su hermano compartir su don con el mundo. Alessandro se dio cuenta de que su ira y cinismo le habrían roto el corazón. El Papa León XIV, tocando a su lado, parecía percibir el viaje emocional que estaba emprendiendo Alessandro. Las armonías del Papa se volvieron más solidarias y alentadoras. Como un abrazo musical que decía, no estás solo en tu dolor. El cardenal Martínez observaba desde el público. Ya sin preocuparse por el protocolo ni la corrección, presenciaba algo que trascendía las reglas y expectativas habituales. Era la gracia en acción, la clase de intervención divina que le recordaba por qué había dedicado su vida a la fe en primer lugar. El coro del Vaticano permanecía paralizado, aún con sus vestiduras blancas, pero sin pensar ya en la actuación que planeaban. El maestro Giuseppe se encontró dirigiendo inconscientemente, moviendo ligeramente las manos mientras seguía la conversación musical entre el Papa y Alessandro. La belleza de lo que creaban juntos superaba todo lo que había escuchado en sus 15 años dirigiendo música sacra. La hermana María, al órgano, se sintió llamada a unirse. Muy suavemente, comenzó a añadir suaves tonos de órgano que apoyaron y realzaron el dúo de piano. Su contribución fue sutil pero perfecta, como una oración musical que elevó la interpretación a un nivel superior. Mientras los 3 músicos tocaban juntos, algo empezó a suceder entre los miembros del coro. Uno a uno, empezaron a tararear la melodía, sus voces uniéndose a la conversación musical sin ninguna dirección formal. Su tarareo fue suave al principio, apenas audible, pero se hizo más fuerte a medida que más voces se unían. Alessandro notó que el coro comenzaba a participar. En lugar de sentirse molesto o interrumpido, se sintió bienvenido. Estas personas, a quienes había tratado con tanta falta de respeto durante los ensayos, ofrecían sus voces para apoyar su expresión musical de dolor y sanación. La música evolucionó y se desarrolló a medida que todos los participantes aportaban sus dones. La brillantez técnica de Alessandro, la sabiduría compositiva del Papa,
La profundidad espiritual de la hermana María y la voz unificada del coro crearon algo que ninguno de ellos podría haber logrado solo. En el público, la gente comenzó a responder a su manera. Algunos se mecían suavemente con la música, otros estrechaban la mano de familiares o desconocidos sentados cerca. Algunos comenzaron a cantar suavemente, uniendo sus voces a la creciente oración musical. Alessandro sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a derrumbarse por completo. La bondad del Papa, el perdón del coro y la aceptación del público le mostraban una forma diferente de estar en el mundo. No tenía que cargar solo con su dolor. No tenía que usar su talento como arma contra quienes lo decepcionaban. Al llegar el dúo a su clímax, Alessandro miró directamente al Papa León XIV por primera vez esa noche con ojos claros y abiertos. El Papa le sonrió con genuina calidez. Y Alessandro sintió algo que no había experimentado en 3 años. Esperanza. Gracias, le susurró Aleandro al Papa, su voz apenas audible por encima de la música que seguían creando juntos. Gracias, hijo mío, respondió el Papa, por recordarme que la música es uno de los mayores dones de Dios y que debe compartirse, no esconderse. La música comenzó a disminuir de forma natural, y ambos hombres parecían saber instintivamente cuándo era el momento de concluir su dueto. Al desvanecerse las últimas notas, Aleandro se sentó con las manos aún sobre las teclas del piano, sintiéndose vacío, pero en el buen sentido, como alguien que finalmente había podido liberarse de una carga que había llevado demasiado tiempo. El Papa León XIV puso una mano suave sobre el hombro de Alessandro. Tu hermana Elena estaría orgullosa de la música que acabas de tocar. Dijo que estaría orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Aleandro se derrumbó por completo, sollozando como un niño mientras años de dolor reprimido finalmente encontraban alivio. El Papa no intentó detener sus lágrimas ni consolarlo con palabras vacías. En cambio, simplemente se sentó a su lado, ofreciéndole el regalo de su presencia y comprensión. El público observó este momento de crudeza. La emoción humana se fundió con reverencia y compasión. Muchos de ellos también lloraban, conmovidos por la transformación que habían presenciado y por sus propios recuerdos de pérdida y sanación. Lentamente, de forma natural, algo hermoso comenzó a suceder entre los miembros del coro. Sin ninguna señal del maestro Juspe, comenzaron a cantar. No una pieza planeada de sus ensayos, sino un himno antiguo que parecía elegirse solo para ese momento. Sus voces se elevaron en perfecta armonía, envolviendo a Aleandro y al Papa con una música que evocaba consuelo, perdón y esperanza. Aleandro levantó la vista entre lágrimas y vio a 3,000 personas de pie, sin aplaudir, sino en respetuoso silencio mientras el coro cantaba sobre él. Eran las mismas personas a las que había intentado impactar y herir con su furiosa actuación. Pero respondían a su dolor con amor en lugar de juzgar. Por primera vez desde la muerte de Elena, Aleandro sintió que tal vez podría volver a creer en la bondad. Mientras el himno espontáneo del coro del Vaticano llenaba la Basílica de San Pedro, ocurrió algo sin precedentes. El antiguo canto que habían elegido, Veni, Creator Spiritus, pareció transformar el aire mismo del espacio sagrado. Sus voces, habitualmente bien controladas y dirigidas con precisión, ahora cantaban con una libertad y una pasión que ninguno de ellos había experimentado antes. El maestro Juspe permanecía de pie con lágrimas en los ojos, las manos de su director colgando inertes a sus costados. Durante 15 años, había trabajado para perfeccionar la técnica del coro, para que sus voces se fusionaran a la perfección y su ritmo fuera perfecto. Pero esta noche, sin ninguna dirección suya, estaban creando la música más hermosa que jamás había escuchado. Era técnicamente imperfecta, pero espiritualmente perfecta, llena de emoción, pero refinada por la fe. Alessandro se sentó al piano, abrumado por las voces que lo rodeaban. Cada cantante parecía ofrecer su voz como un don de sanación, su música convirtiéndose en un puente que lo devolvía a la esperanza. Había pasado 3 años creyendo que el mundo era fundamentalmente cruel y sin sentido.
Pero la respuesta del coro a su dolor le mostraba algo diferente. El Papa León Martín permanecía junto a Leandro, con la mano aún apoyada suavemente sobre el hombro del joven. Los ojos del Papa brillaban de lágrimas al escuchar a su coro cantar con tanta fuerza y unidad. Esto era lo que siempre había soñado al imaginar unir la música clásica con la tradición sagrada. No solo excelencia técnica, sino música que tocaba lo más profundo del corazón humano. Entre el público, la gente vivía sus propias experiencias profundas. La anciana, que había perdido a su hijo años atrás, sintió que la invadía una paz que no había experimentado desde su muerte. La joven madre, que sostenía a su bebé, se sintió capaz de pensar en su hijo abortado sin el dolor abrumador que solía acompañar esos recuerdos. El sacerdote africano de visita en Roma se dio cuenta de que estaba presenciando el tipo de milagro que había leído en las Escrituras, pero que nunca había visto con sus propios ojos. El cardenal Martínez, tan preocupado por el protocolo y la corrección al comienzo de la velada, se encontró reflexionando sobre por qué se había hecho sacerdote. No había sido por las ceremonias, la autoridad ni las hermosas vestiduras. Había sido por momentos como este, cuando lo divino parecía traspasar las limitaciones humanas y tocar corazones de maneras que la lógica no podía explicar. Mientras el coro seguía cantando, la hermana María, al órgano, comenzó a tocar de nuevo, pero muy suavemente, añadiendo el apoyo musical justo para elevar las voces sin abrumarlas. Su interpretación era instintiva y piadosa, guiada por décadas de experiencia, pero inspirada por el momento sagrado que se desarrollaba a su alrededor. Alessandro gradualmente se dio cuenta de que el canto del coro no se trataba solo de él ni de su dolor. Se trataba de todos los presentes en la basílica que alguna vez habían experimentado una pérdida, que alguna vez habían cuestionado su fe, que alguna vez habían luchado por encontrarle sentido al sufrimiento. La música creaba un espacio donde todas estas experiencias podían coexistir sin juicios ni respuestas fáciles. Lentamente, Alessandro se levantó del piano. Se giró hacia el coro, esos cantantes a quienes había tratado tan mal durante los ensayos, que tenían todo el derecho de estar enojados con él, pero que en cambio le ofrecían el don de sus voces y su perdón. Uno a uno, los miembros del coro comenzaron a notar que Alessandro los miraba. Pero en lugar de detener su canto o sentirse cohibidos, cantaron aún más hermosamente, sus voces se volvieron más fuertes y unificadas con cada frase del antiguo himno. El Papa León XIII también se puso de pie, y juntos, él y Alessandro, miraron al coro del público. El rostro del Papa mostraba una alegría y un asombro que sorprendieron incluso a quienes mejor lo conocían. No se trataba de la felicidad controlada de las funciones eclesiásticas exitosas, sino de la profunda satisfacción de ver la gracia obrar de maneras inesperadas. El himno comenzó a crecer hacia su conclusión. Y algo extraordinario sucedió. Todo el público, 3.000 personas de diferentes países y orígenes, comenzó a cantar. La mayoría conocía la letra en latín por sus años de asistencia a la iglesia. Pero incluso quienes no conocían el idioma, tarareaban o cantaban sin palabras, uniendo sus voces a la creciente oración musical. Aleandro se sintió completamente rodeado de sonido y amor, sostenido por las voces de las personas a las que había intentado herir y decepcionar. Ahora comprendía que la fe de su hermana Elena no había sido ingenua ni infundada. Se había basado en esto, en la realidad de que los humanos eran capaces de responder al dolor con compasión, a la ira con dulzura, a la desesperación con esperanza. Al llegar el himno a sus últimas frases, Alessandro hizo algo que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Comenzó a cantar, uniéndose a los coros con las antiguas palabras del latín que había aprendido de niño, pero que había rechazado de adulto. Su voz, entrenada para interpretaciones clásicas en solitario, se fundía a la perfección con las voces enmascaradas que lo rodeaban. En el momento en que la voz de Alessandro se unió al himno, el coro se quedó sin palabras, incluso sin dejar de cantar. Habían presenciado a su papa revelar talentos musicales ocultos. Habían visto a un joven furioso transformado por la gracia,
y habían participado en una música que parecía venir directamente del cielo. Pero ver a Alessandro elegir sumar su voz a su canto de fe fue el momento que los dejó sin palabras para lo que estaban experimentando. El maestro Geppe diría más tarde que en ese momento comprendió por primera vez el verdadero propósito de la música. No era solo entretenimiento ni siquiera adoración. Era una forma de que los seres humanos se conectaran entre sí y con algo más grande que ellos mismos. Era un lenguaje capaz de expresar cosas demasiado profundas para las palabras comunes. Al terminar el himno, la basílica se sumió en un silencio completamente diferente a cualquier otro momento de quietud anterior. Este no era el silencio incómodo del conflicto ni el silencio expectante de esperar que algo sucediera. Era el profundo silencio que sigue a un milagro genuino, cuando todos los presentes saben que han presenciado algo que los cambiará para siempre. Aleandro se volvió hacia el Papa León Torín. Su rostro reflejaba una paz ausente durante 3 años. Su santidad, dijo con voz firme pero llena de emoción. Vine aquí esta noche para herirlo a usted y a su iglesia. En cambio, me ha devuelto la fe en la bondad de las personas. No sé cómo agradecerte. El Papa León XIV sonrió, su rostro envejecido irradiaba alegría. Ya me has agradecido, hijo mío, al permitir que tu corazón sanara. Y también me has dado algo precioso. Me has recordado que la música es uno de los mayores dones de Dios, y que nunca debe ocultarse, sino siempre compartirse. El Papa se dirigió a todo el público. Su voz se oyó con claridad a través de la acústica de la iglesia. Esta noche, todos hemos aprendido algo importante sobre la naturaleza de la gracia. No siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega a través del dolor y el cuestionamiento, a través de la ira y la confrontación, pero siempre llega a través del amor, y siempre nos transforma en algo más de lo que éramos antes. El público comenzó a aplaudir, pero no era el aplauso cortés y formal de una sala de conciertos. Era el aplauso espontáneo y sincero de personas que habían sido conmovidas hasta lo indecible, que habían presenciado la sanación y la esperanza en acción. Aleandro hizo una profunda reverencia ante el Papa, luego al coro y finalmente al público. Al enderezarse, su rostro reflejaba la paz que solo proviene del perdón, tanto dado como recibido. A medida que la gente comenzaba a salir de la basílica esa noche, llevaban consigo algo más que el recuerdo de la hermosa música. Llevaban consigo la certeza de que la transformación era posible, que el dolor podía sanar, que la ira podía transformarse en comprensión y que la música podía ser un puente entre lo humano y lo divino. Los miembros del coro salieron en un silencio inusual, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque habían experimentado algo que iba más allá de las palabras comunes. Habían sido parte de un milagro y sabían que cambiaría su forma de abordar la música y su fe para el resto de sus vidas. Aleandro permaneció en la basílica mucho después de que la mayoría de la gente se hubiera marchado, sentado en silencio en uno de los bancos con el Papa León XIII a su lado. No necesitaron llenar el silencio con conversaciones. Habían dicho todo lo que necesitaban decir a través de la música, y ahora simplemente disfrutaban de la paz que llega después de que pasa la tormenta. Y el sol ha vuelto a brillar. Cuando Aleandro finalmente salió de la Basílica de San Pedro esa noche, era una persona diferente a la que había llegado horas antes. Su hermana Elena seguía ausente, y esa pérdida siempre formaría parte de él. Pero ahora podía llevar su recuerdo como fuente de inspiración, en lugar de amargura, como un recordatorio de el poder del amor, más que la evidencia de la crueldad de la vida. El concierto de Pascua, que se suponía debía mostrar la armonía entre la música clásica y la sacra, se había convertido en algo mucho más importante. Se había convertido en una demostración de gracia en acción, un recordatorio de que la sanación es posible incluso en el dolor más profundo, y un testimonio del poder de la música para conmover el corazón humano de maneras que las palabras por sí solas jamás podrían. Por el resto de su vida, Alisandre recordaría esta noche no como la noche en que humilló al Papa, sino como la noche en que la respuesta del Papa a la humillación le enseñó el verdadero significado de la fuerza, la compasión y la fe.